Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de cine y sexualidad. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz. Carlos, el día de hoy tenemos una invitada, amiga nuestra, que nos va a hablar de una actriz europea que fue todo un fenómeno en el ámbito del erotismo en los años 70. Se trata de la actriz Sylvia Kristel, ya fallecida y protagonista de las películas originales de Emmanuelle. Nuestra invitada de lujo es Linda Cruz, colega nuestra. Ella cubre cine y música para Prodigy MSN con un espacio que se llama Hot la Entrevista y también es conductora del programa Cinexa en radio. Estimada Linda, ¿cómo estás? Muy contenta de haber sido invitada a esta mesa. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes de cine y pues aquí lista para poder comentar acerca de uno de los fenómenos más importantes del cine comercialmente porn. Soft porn. Y un fenómeno mediático global. El fenómeno de Emmanuelle se difundió por todo el mundo. Es una persona, la protagonista, Sylvia Kristel, es una persona que figuró en las fantasías de personas de muchísimas edades por muchas generaciones. ¿Y qué fue? ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Y cómo llegó a hacer esta primera película que causó tantísimo impacto? Pues fíjate que Sylvia Kristel es una actriz que comenzó su carrera como modelo. Ella es holandesa. Y comenzó trabajando primero como secretaria, después hizo algunas cosas como modelo, se metió un concurso de Miss TV Holanda, gana el concurso, se va a Miss TV Europa, gana el concurso y eso la impulsa a protagonizar la película de Emmanuelle. Ella tenía un novio, un escritor belga que se llama Hugo Claus, con quien tuvo un hijo. Y él también la empuja a que acuda a este casting que inicialmente era para hacer un comercial de jabón en polvo. El que termina siendo la película. El que termina siendo Emmanuelle. Que toda esta película se hizo bajo la mentira, desde el casting hasta la filmación en Tailandia, en fin. Bueno, pero eso de tener que engañar a los actores desde el principio suena medio complicado, porque puede uno pretender hacer otra cosa para otras personas, claro, pero inclusive para los actores, y que al final terminen accediendo, ¿no? Pues sí, ella se presenta en este casting en donde está el director de la cinta, le pide que se quite la ropa, ella traía un vestido con nada más 2 cuerditas aquí, le hace así, pum, el vestido se cae y quedan impresionados con la parte desinhibida de Sylvia Kristel, y entonces se queda ya con el papel, ¿no? Después, años después, bueno, filma Emmanuelle, que fue una película que se vuelve uno de los principales exponentes del cine comercial bajo la clasificación X. Es soft porn, es un cine erótico, pero pues con escenas bastante explícitas para su época, y una historia en la cual se busca, se explora la sexualidad dentro del matrimonio, en una relación abierta, a través de mujeres, hombres, y bueno. Como guión tiene puntos interesantes. Yo diría que los guiones de Emmanuelle no son propiamente consistentes, pero aquí es el matrimonio, la aburrición tal vez, en el manejo de la sexualidad, y lo que puede ser un proceso inicial erótico por parte de Emmanuelle para encontrar la verdadera satisfacción, dar rienda por fin a todos sus deseos. Película estrenada en 74, es lo que habría que comentar, para ubicarnos ¿no? a mediados de los años 70. Así es, película a principios de los 70, mediados de los 70, en donde finalmente ya la liberación femenina ya está conseguida a través de la píldora, y pues eso te pone también en una igualdad de derechos sexuales, como se plantea en esta película, que dentro de todo el guión tiene un tono muy misógino y también de mucho sometimiento, disfrazado con esta libertad sexual, ¿no? que se tienen esta pareja mutuamente. Y esta libertad es la que va a permitir que ella comience a tener relaciones lésbicas, o que a partir de la masturbación de 2 mujeres provoca una fantasía que es una de las escenas, yo creo que más hermosas de la película, que es ella siendo más que seducida, penetrada por delante y por detrás por 2 pasajeros de un avión. Eso me parece que es una fantasía por parte de ella, que es desbordar estos deseos que no están siendo satisfechos, que ella ni siquiera tiene la consideración de esta masturbación
o la relación lésbica que sí va a proceder más adelante. Pero no solamente tenemos esto, sino tenemos la violación, si no tumultuaria, así de un grupo, y la posibilidad de satisfacción posterior a través de un hombre, un joven boxeador, que simple y sencillamente no conoce, pero que le va a provocar el orgasmo. Claro. Fíjate que yo no veo la película de Manuel, hablando de esta primer cinta, como una búsqueda de la satisfacción, sino yo creo que la satisfacción son momentos nada más, y no necesariamente tienes que llegar a un orgasmo para estar satisfecho o para alcanzar un estado placentero sexualmente hablando, ¿no? No olvidemos que están en un país exótico. Sí, desde luego. Y curiosamente, cuando llegan ellos a filmar a Tailandia, pues no tenían permiso porque estaba prohibido, y es una película que estaba catalogada como pornografía, ¿no? Ellos llegan diciendo que van a hacer una película para niños. Ah, de plano se van al Sí, extremo opuesto. sí, se van de lo sublime a lo profano, como dicen en mi tierra. Y bajo eso filman clandestinamente gran parte de la película en Tailandia. Incluso hay muchas escenas que no las alcanzaron a filmar ahí, las tuvieron que filmar en Francia. Pero, por ejemplo, hay una escena en donde está Emmanuel y la arqueóloga con la cual tiene un romance, teniendo una relación sexual al aire libre, hay una cascada, en fin, y ahí mismo en la película se ven unos monjes que están cruzando un puente, mismos monjes que se dan cuenta de lo que está pasando, llaman a la policía después. Minutos después llega la policía y se los llevan a todos. Y ni los monjes ni los policías eran extras en la cinta. Pues si lo hubieran pasado tantito bien, ¿no? Digo. Ahora, ¿te parece, Linda, que Emmanuel no surge por generación espontánea? Tiene un gran impacto, ahí está, yo creo, su grano de arena, el éxito comercial que se prolonga a través de varias Emmanuels. Están una serie de cineastas, inclusive en Oriente, con Oshima, en el caso del Imperio de los Sentidos, que están abriendo esa posibilidad en el ámbito comercial de hacer más explícito el sexo no solamente femenino, que es muy marcado en Emmanuel, sino también masculino. Sí, claro, que una de las cosas, de las aportaciones más grandes de Manuel es que es una película que comercialmente fue un éxito y que querían inicialmente tener a David Hamilton en la fotografía, ¿no? Para darle un poco más de credibilidad, para darle un poco más de peso. Y de sofisticación fotográfica. Así Y es. que voluntaria o involuntariamente estaban creando la que sería la primera estrella de este tipo de cine. Estamos abordando el tema de la actriz desaparecida Silvia Cristel, que fue la protagonista de las películas originales de Manuel. Decía yo, quizás la primera estrella de cine porno. Pues sí, es considerada una de las principales, y sigue siendo incluso un ícono del porno suave, como le llaman, porque pues fue una mujer que sí saltó a la fama a raíz de estas 4 películas hizo ella, después hubieron un sinnúmero de cintas más, pero yo más allá de ubicarla como una representante del cine porno, porque ella incluso tiempo después trató de seguir una carrera como actriz, si no necesariamente seria, porque siguió haciendo películas con desnudos múltiples, pues consolidar una carrera como actriz y quitarse un poco el estigma de Emmanuel, ¿no? Cosa que nunca fue posible hasta su muerte. Pero Se de verdad sigue que lo intentó y por después eso. comentamos con qué películas lo hizo, ¿no? Así es. Yo creo que el valor de estas películas es que las mujeres en los 70 sí la tomaron como un estandarte para buscar y explorar su propia sexualidad. ¿Cómo observas tú la presencia sexual, el cuerpo de esta actriz Silvia Cristel? Porque me parece que si bien es cierto, ahí está un cuerpo delgado con muy bonitos senos, y que además estas piernas que se extienden de una manera que le permite el manejo y las posiciones sexuales de una u otra manera, sea cuando es penetrada por delante o cuando es penetrada por detrás. Hay todo un juego, me parece bien elaborado, en este manejo de su figura, de su cuerpo, pero también da la impresión que su rostro es un rostro que nos remite más bien a esa mirada infantil propiamente, pero también como presencia erótica, más que considerar el cuerpo mediterráneo y la cachondería latina, sería más bien una presencia un tanto fría o gélida. ¿Tú cómo la observas? Fíjate que yo la observo como una actriz que siempre estuvo muy contenta con su cuerpo y que se le siente cómoda, ¿no? En las acciones más extremas quizá,
hasta donde está mejor vestida, ¿no? Es curioso porque en la novela original la protagonista es asiática y no encontraron una protagonista asiática hasta que dieron con ella en Francia, es holandesa, pero pues sorprende tanto el tipo de ella y la comodidad con su propio cuerpo, que era ella, tenía que hacerlo ella, ¿no? Pero también es un nuevo tipo de físico. Es un nuevo tipo de físico. En ese entonces, en los 70s, no era tan común que las mujeres fueran tan delgadas, ¿no? Había quizá un poco más de carne. Claro, porque la última presencia en los 60, antes de morir, Marilyn Monroe es un otro físico cuerpo totalmente diferente. Desde luego, desde luego. Y bueno, esta figura estilizada europea. Refinada. Pero es que también yo creo que se vuelve algo aspiracional. Y hay otro detalle que nos estabas comentando antes de que empezáramos la grabación del programa, que era justamente la edad que tenía ella cuando hace este casting, cuando se quita el vestido de esta manera, 21 años, y que empata de alguna manera con el personaje de la película, que si bien no está, como dice Roberto, no es una obra literaria ese guión, empata con el asunto de la exploración sexual, ¿no? A temprana edad, a una edad ya adulta. Así es, y bueno, hubieron cualquier cantidad de reacciones a nivel mundial con esta película, ¿no? Después, los guiones, si bien, como decías Roberto, no son muy consistentes, sí creo que dejaron marcada la fantasía a través de cualquiera que hubiera pensado que pudo haber estado ahí. Claro, porque más que pensar en una historia, tenemos que pensar en escenas, en imágenes. En situaciones. En situaciones de sexualidad, pero también en fantasías. Que ahí es donde me parece que a veces encontramos el mejor logro de estas películas, por lo menos en la primera y en la segunda, que acabo de ver, porque estas fantasías es finalmente lo que una mujer, un hombre desean concretar, pero que no se atreven a pasar esa barrera por una serie de condicionamientos. Ahora, me interesa mucho la opinión de Roberto sobre el por qué consideras que la segunda película de Manuel es mucho mejor lograda. Bueno, en principio por las escenas. Son escenas más cuajadas. Desde que vemos cómo esta Manuel llega a un barco y la llevan hasta el lugar de la tercera clase, no en la primera, porque ya va a viajar porque le urge ver a su esposo, también muy open su esposo, ya lo veremos en el desarrollo de la historia. Y hay una escena magnífica en términos de ilustración visual, donde hay un calor, ¿sí?, exasperante, que se percibe, que se siente en la piel en la noche, mientras están durmiendo las mujeres, en un solo lugar. Claro, porque ya no había lugares en camarotes en el barco, y la meten a dormir con otras mujeres porque ya no había habitaciones. ¿Y cómo vemos qué inconveniente? ¿Cómo vemos estas mujeres con unos espléndidos traseros desnudos? Ya esa escena inicial te está dando pie a que vas a encontrar otras cosas también de magnífica ilustración sexual. Claro, está hecha también con otro presupuesto, con otro director, porque el director Just Jekin, el primero, pues venía de la publicidad. Realmente no había hecho muchas cosas cinematográficamente antes y fue una película con muchos atropellos también, ¿no? Esta segunda ya con más tiempo, ya habiendo probado, ahora sí que las mieles del éxito con la primera, hay otro presupuesto, hay otra organización, hay un guión mucho más sólido quizá, menos inocente, porque pues ya había salido la primera película, que fue la que agarró a todo el mundo por sorpresa, pero sí, yo coincido contigo, Roberto, creo que es una película mejor amarrada, y en todos los además sentidos. mejor logrado el exotismo de los exteriores. Claro. Linda, ¿cómo termina de participar? Bueno, son finalmente 4 películas, Sí. me parece, en las que participa como protagonista Silvia Cristel de la serie de Manuel, que después se siguió por cine y televisión, pero ¿cómo es que termina ella con eso y cuál es el siguiente paso que quiso dar? Ella hace estas 4 primeras películas y en el camino ella tenía una relación con Hugo Claus, el escritor belga, a quien deja por el actor inglés Ian McShane. Tiene una relación de 5 años con él, en la cual él se compromete a ayudarla a buscar una carrera en Hollywood. Y bueno, ella menciona en un libro autobiográfico publicado en Francia llamado Nude, Desnudo, que fue pues una relación espantosa. Con Ian McShane. Con Ian McShane. Una relación terrible. Se ve que es un hombre rudo. Él es el que es amigo de Sean Connery, ¿no? Me parece que es, bueno,
Va más allá de eso, no Bueno, importa. pues es un gran actor inglés. Ujú. Y ella sigue haciendo cine en Europa durante varios años, pero finalmente llega a Hollywood y hace ahí un par de películas, Aeropuerto 79, en 1979. Que estas son películas corales, las de aeropuerto, donde es Sí. uno más de los pasajeros, pero tenía su significación que finalmente estuviera ya inserta en un gran reparto Había presencias en hollywoodense, ese tipo de películas. exactamente, y que además esa película era el declive de las películas de aeropuerto, ¿no? Sí, sí. Es la del Concorde. Es la del Concorde, así es. Está Private Lessons, que creo que se llamó Mi Primera Lección Sí. en español. La traducción sería Lecciones Privadas, el intento, ¿no?, de una suerte de comedia de la iniciación de un adolescente. Esa sí es la gran fantasía del adolescente, ¿no? Que te caiga una Entre mujer. esa y El Graduado, ¿no? Sí, El Graduado es Ahí una se mejor dan un- película. Claro, pero en el caso del grado sí. estamos ante un joven, Dustin Hoffman, con una mujer ya madura. Sí, sí, Y sí. en el caso de esta película es una mujer joven que va a ser como la maestra de un niño que ya es Adolescente, ¿no? adolescente prácticamente, ¿no? Y que efectivamente es el sueño de todo chamaco. De tal Yo manera... te lo confirmo, sí es el sueño de todo. Yo lo de entendí una casi todo fantasía, chamaco. sí. Sí, fantasía, pero me parece que está muy bien ahí manejado esta situación que también en el cine comienza a abordarse de una manera más abierta, de estas posibilidades de iniciación que no entrañen un manejo perverso por parte del adulto, sino un manejo muy satisfactorio. Y tan solo para mencionar en paralelo, una película de Louis Malle, como Soplo al Corazón, nos habla del festejo, la alegría de una madre que inicia sexualmente a su hijo, que tiene efectivamente un soplo al corazón. Por lo tanto, encontramos, ¿no?, esta beta que me parece que en esta película está como muy bien representada. Sí, bueno, y quién mejor que ella, ¿no? Que también se encargó de despertar cualquier cantidad de placeres a nivel mundial. Creo que ese fue un gran acierto de la película. Claro. El cast fue parte clave para que esa película funcionara. Hizo Mata Hari también después, pero pues finalmente nunca logró quitarse el estigma de Manuel, y ella muchas veces se quejó de pues que no la podían ver como una actriz seria, que todo el mundo pensaba que era una ninfómana y que se la pasaba encuerándose cada 5 minutos, ¿no? El amante Lady Chatterley también fue La otro amante Lady de los títulos que fue, a final de cuentas, sí quería tener ella una imagen de una actriz más seria, pero finalmente no podía estar en películas donde no se explotara su parte en el terreno de la seducción. Así es, en el Inter también tuvo muchos problemas de adicción. Empezó con unas adicciones tremendas a la cocaína principalmente, al alcohol, a las pastillas también. Adicciones que la orillaron a vender su parte porcentual de las ganancias de Manuel, ¿no? Una parte que vendió en $150,000 y que ha recuperado quizá más de 27 millones de dólares. ¿Esto lo vendió muy temprano en su carrera? Sí. Sí, pues sí. es un gravísimo Sí, error. ahora, es también una mujer, como tú dices, que tiene esa frustración como actriz de que no puede prosperar en otro tipo de temas, en otro tipo de personajes que no sean estos de corte erótico. Sin embargo, media humanidad muy seguramente le agradeció y le sigue agradeciendo. A lo mejor ahora es diferente. No, pero ¿no? cuando, En se su dio cuando momento. se dio la noticia de su fallecimiento fue una cuestión Sí. que estuvo absolutamente en todos los medios posibles, Claro. internet, televisión, radio. ¿Quién no mencionó la noticia del fallecimiento de Silvia Cristel? Iba yo a decir de Emanuel, imagínate nada más la proyección Pobre. en el momento. Te va a estar retorciendo eso. Sí, porque yo regreso a esta cuestión de las imágenes, ¿no? No es que se vieran por primera vez, ya estaban en el cine pornográfico, pero en una sala comercial, ver la manera como una mujer en un barco comienza a masturbar a partir de su mano a otra mujer que es lesbiana y que además fue violada por 3 muchachitas en su adolescencia, bueno, eso no se había visto en el cine, o al menos no los espectadores, de tal manera que eso, o ver las posiciones de la relación sexual, cómo penetro, cómo me penetran, etcétera, me parece que crea un manejo estético muy atractivo, que es ahí donde me parece que cuaja muy bien la imagen en términos de atracción y seducción al público masivo. Sí, desde luego, es otro contexto, ¿no? Y hay imágenes que se van a quedar
de por vida taladrando la cabeza de millones de personas, como en la primera película, una mujer fumando vía vaginal, ¿no? Claro. Que fue una escena que estuvo censuradísima y que hasta épocas bastante recientes ya se editó una versión con la película completa, Se ¿no? reintegra, ¿no? La escena. Se reintegra esa escena, exactamente. Entonces, es escandaloso, pero se empieza también a marcar un formato y una manera de hacer el cine y de musicalizar el cine erótico y el cine porno. Claro, aunque la musicalización música con es piano importante. Sí funciona, pero a veces es un tanto melcochona, ¿no te parece? Sí, pero es obvio, es que de eso se trata, ¿no? Claro. Inicialmente para Emmanuel querían que la música la hiciera Serge Gainsbourg, porque él era muy amigo, tenía una relación muy, muy cercana con la editora, con Claudine Boucher, que fue la editora de Truffaut. Durante muchísimos años fue la editora de cabecera y es, yo creo, que la que rescata la primera película. Si no ha sido por esa mujer, la película se hubiera hundido estrepitosamente. ¿En qué se basa estas historias de Manuel? Estas historias están basadas en una novela, en las aventuras de una mujer llamada Emmanuelle Arzán, que es un seudónimo también de una mujer asiática que se casa con un diplomático francés que formaba parte de la UNESCO y se van a vivir a Bangkok. En base a las novelas que escribe esta mujer, años después sale a la luz que el que realmente fue autor de estos libros fue su marido. El que se estaba claramente proyectando. Así es. A lo largo de estas historias. Como muchos otros grandes fenómenos mediáticos, a mí me parece que esta combinación de factores que a veces parece fortuita, ciertamente hay una intención de alguien de llevar una historia escrita a la pantalla grande, algún productor que le interesa hacer eso, un director que quiere contar su historia, un guionista, pero encontrar una actriz de esta manera, me parece que de repente casos como este salen a veces y tienen mucho que deber al azar. Así es, y salen pocas veces, ¿no? Yo creo que... Son fenómenos. Son fenómenos y sin duda Silvia Cristel siempre será recordada sobre esta silla de ratán, fumando. Vaya, esa es la imagen yo creo que con la que nos quedamos, a pesar de que tuvo una vida terriblemente atormentada, como casi todas las historias de éxito y los íconos que marcan el cine porno, no sé, podemos dar diversos ejemplos, hasta de la música, exactamente, que en el fondo son seres tremendamente infelices y atormentados. Pues yo creo que llegó para quedarse y deja en la memoria colectiva imágenes inolvidables. Linda Cruz, muchísimas gracias. Hombre, gracias por habernos acompañado y por habernos dado esta clase sobre Silvia Cristel. No, muchas gracias a ustedes, un placer platicar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde este espacio. Roberto Ortiz y un servidor, les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en nuestro próximo programa de Cine y Sexualidad.